haga soberbio con esas cosas, porque somos hermanos de esta naturaleza, nos hace hasta lo bueno tenderlo a lo malo. Hace muchos años había en el seminario un estudiante que decía: estoy orgulloso de ser el más humilde del seminario. No hay de esa expresión para que usted la medite. La verdad, hermanos, es que a veces tendemos a esto y hasta nos empezamos a volver soberbios de aquellas cosas que Dios nos dio. Ni siquiera las trabajaste, ni siquiera las esperabas, Dios te la dio, pero de pronto te sientes un poco más que los demás. Y de pronto nos sentimos y le digo: discúlpeme, soy. Hace tiempo, hace algunos años, me llegó una carta y decía: Reverendo Ezequiel Fuentes. Y me gustó. Me gustó porque pastor, luego reverendo, luego sumo pontífice, luego su excelencia, y ahí le vamos escalando en los peldaños. A veces, hermanos, nos vamos volviendo tan egoístas y tan soberbios con cosas que ni siquiera son nuestras. Pablo está hablando de las revelaciones que Dios le había dado en los versículos anteriores, lo puede usted ver, y dice: pero no quiere que me vuelva soberbio con esas cosas que Él me ha dado, porque tendemos a eso. Esas bendiciones que Dios nos da, en vez de valorarlas y darles la gloria a Él, de pronto, hermanos, las ponemos para nuestro bien y empezamos a sentirnos un poco más que los demás. Hay un libro que me regaló el que fue ex pastor de esta iglesia, mi hermano Daniel, que se llama Pecados Tolerables. Y este libro habla acerca de esos pecados que no nos causan tanta molestia. Porque si decimos: el hermano se emborrachó, no, eso causa un escándalo. Pero si dicen: el hermano es soberbio, ese no le decimos nada. Ese hasta le damos un cargo, ese hasta lo premiamos y lo exaltamos. Y el autor maneja esa teoría de decir: bueno, hay pecados hasta respetables. Pablo decía: el Señor no quiere que yo me vuelva así. No me deja que esa tendencia a escoger lo malo me lleve, porque la soberbia también es pecado, aunque tenga origen santo. ¿Se acuerda? Él dice: conocí un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. Eso es de lo que está hablando. Y dice: y para que la grandeza de esas revelaciones, dice en el versículo 7, no me exaltase desmedidamente, el Señor me dio un recordatorio constante. Miren lo que dice ese mismo versículo 7, y es la segunda cosa que quiero decirle aquí. Tenemos una tendencia a lo malo, pero también tenemos un recordatorio constante. Dice el versículo 7: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. A ver si, creo que no lo había aprendido yo, perdón. Era cosa mía. Dice: para que no me exalte yo, dice: no me enaltezca en sobremanera. Ahora el apóstol Pablo va a decir, hermanos: Dios ha puesto un recordatorio permanente en mí. Y ahí es donde se pone difícil el texto. Por dos cosas, hermanos. Lo primero es que para nosotros la traducción que hace dice: me fue dado un aguijón. Me fue dado un aguijón. Pero la palabra griega de donde viene es skolops. Y skolops no necesariamente era un aguijón, porque ¿qué es para usted un aguijón? Pues como una espinita, ¿no? Como una espinita que deja la abeja ahí y sí, molesta muchísimo, pero no deja de ser una espinita. Un hermano que se dedicaba a la apicultura me dio el remedio: cuando le pique una abeja, tome una tarjeta, debe ser de débito y debe tener saldo, porque si no, no funciona, y empuje el aguijón hacia el sentido contrario de donde entró con eso y la va a sacar completita. Y luego póngase tierrita con agua y no se le hincha. Y de veras que funcionó. Una vez lo picó aparte de una abeja, lo hicimos y funcionó. Eso no tiene que ver con el sermón, se lo digo como cápsula cultural. Pero la palabra griega funciona muchas más veces que como aguijón, como estaca. Fíjese qué diferencia, porque el aguijón pues es una cosita pequeña, pero la estaca no es pequeña. Pablo está diciendo: y Dios me ha dado algo que me atraviesa de lado a lado. Es un dolor que no puedo soportar. Es algo que es tan difícil de llevar. Y hermanos, entonces el texto toma una dinámica hermosa. Porque ¿a qué se refería Pablo con ese aguijón que tenía? ¿Qué era
lo que le dolía tanto? ¿Qué era eso que Dios le había puesto ahí y que no lo dejaba avanzar y que no lo dejaba seguir adelante? Miren lo que dice ahí. Algunos eruditos han tratado de explicar qué era el aguijón y cuando menos han sacado 12 posturas diferentes a qué cosas podría haber sido el aguijón al que Pablo se refiere. Dice, algunos piensan que podría haber sido epilepsia o alguna histeria o neuralgia o depresión o problemas oculares o malaria o lepra o reumatismo o problemas del habla. Todos ellos, los eruditos que hablan de esto, le dan algunas cosas para basar esto, para decir, tratar de explicar cuál era el aguijón que Pablo tenía. A mí, hermanos, no me gusta ninguna de estas. Porque si yo pienso que las enfermedades son castigo de Dios, creo que no habría un solo sano entre nosotros. Entonces me lleva a pensar, quizás no sea ninguna de estas. Y ahí tengo las citas para todas, hermanos, para todas, y hay muchas más. Porque hay quien decía que Pablo tenía un defecto físico, probablemente, porque hay un texto donde dice, me ven y escupen, y eso hacían el pueblo judío cuando veía que alguien tenía un defecto físico. Entonces, hay muchas teorías, pero no creo que vaya por ahí la cosa. Fíjense lo que dice el texto, léalo bien, porque hay que tener mucho cuidado. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. O puede decir también, me fue dado una estaca que me atraviese en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcan sobremanera. Algunos otros piensan que Pablo se refería a su familia. Para llegar a ser fariseo de fariseos, como él decía, tendría que haber estado casado. Y no hay referencia acerca de su familia. Entonces algunos se atreven a decir, solamente por mera suposición, que cuando se vuelve al cristianismo, la esposa le dice, ahí te quedas, yo no voy contigo, y lo deja. Y algunos piensan que ese podría ser el aguijón. A mí me parece, hermanos, que va algo más para allá, porque dice, un mensajero de Satanás, un mensajero de Satanás. Y pues tendría muchas posturas, pero no se las voy a decir, pero sí le voy a decir una. A mí me parece que Pablo está pensando en los recuerdos que venían a su mente cuando fue perseguidor de la iglesia. Y decía, sí, yo puedo ser el gran predicador y estar y hablar y escribir, pero cuando se iba solo y estaba solo ahí, venían a su mente las caras, los gritos, las palabras de aquellos hermanos en la fe que antes de conocer al Señor, Él castigó. Y a mí me parece que ese sí es un mensajero de Satanás. Porque Satanás es experto en estarte recordando tus errores. Porque Satanás es el maestro para traer a tu mente todas las cosas en las cuales fallaste al Señor. Y quizá Pablo iba y predicaba con esa elocuencia que lo hacía, pero después llegaba a casa y venían a su mente personajes como Esteban y otros muchos que él castigó. ¿Sabes, hermano? Así es nuestra naturaleza. Creo que todos nosotros alguna vez le hemos fallado al Señor. Y hay dos personas que te recuerdan tus pecados. Una, el Espíritu Santo, para que lo confieses. Y otra, Satanás, para tenerte detenido. Porque cuando tú empiezas a servir al Señor, viene Satanás y te dice, tú, pero ya se te olvidó lo que hiciste. No, eso déjalo para otros. No, tú no puedes ser. Acuérdate lo que hiciste. Un mensajero de Satanás que te da una cachetada y te siente para que se te quiten esas ganas de hacer las cosas para el Señor, para que no sientas el gozo de servir al Señor. Entonces viene y te dice, por favor, eso déjalo para la gente que se ha portado bien. Tú no estás en ese nivel, tú no puedes hacer esas cosas. Dice Pablo, para que yo no me vuelva soberbio, vienen a mi mente esos pensamientos que no me dejan en paz. ¿Saben, hermano? Satanás es experto en eso.
Porque cuando más quieres acercarte al Señor, más viene y te recuerda las cosas. Hace tiempo leí una frase que me gustó y que decía: si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro. Tú vas a ser destruido por mi Señor. Y le tengo buenas noticias, hermano. Buenas noticias, porque dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados. ¿Y dónde los echan? Al fondo del mar. Y decía mi hermano Sims, y pone un letrero que dice: prohibido pecar. Lo que yo eché aquí, nadie lo puede sacar. Nuestra naturaleza es esta, igual que la del apóstol. Tendemos a lo malo y luego hay alguien que constantemente está recordándote y recordándote los fracasos por los cuales pasaste. Sí, de alguna manera nos detiene. Pero es algo muy molesto y muy doloroso para nosotros. Por eso dice el texto, fíjese: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, hermanos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda cosa que quiero decir, hermano, no solamente el texto habla de nuestra naturaleza, también habla de nuestra fortaleza. También habla de nuestra fortaleza. Y dice que la gracia es suficiente. Que la gracia es suficiente. Dice el apóstol Pablo: yo he estado pidiéndole a Dios que me lo quite. He estado rogándole a Dios, cuando menos en 3 ocasiones. Le he pedido que me lo quite. Le tengo una buena noticia, hermano. La Biblia no dice cuál era el aguijón al que Pablo se refería. Y eso es maravilloso, porque entonces cabe tu aguijón y cabe el mío. ¿Qué es lo que usa Satanás para tenerte detenido y que no hagas para el Señor? Porque caben todos los aguijones. Llámese un pecado que cometiste o que estás cometiendo. Llámese un recuerdo, como lo decía, de alguna falla. Llámese la consecuencia de un pecado que cometiste. Llámese como se llame, como ahí lo dice que es el aguijón. Entonces caben tu aguijón y el mío. Pero también las palabras del Señor caben para todos nosotros. El Señor le contesta a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? La gracia es suficiente. Fíjese qué palabras, hermano. Voy a tratar de describirlas porque son tan poquitas que no se puede decir mucho. Lo primero es que dice el texto, versículo 9: y me ha dicho. Si a usted le gustan estas minucias, se lo digo. Esa palabra está escrita en aoristo en el griego. En griego hay presente, pasado, futuro y aoristo. Es un tiempo, hermanos. Y eso quiere decir que es una acción que se realizó, se realiza y se realizará. Es decir, que se está realizando siempre. Entonces, podríamos entender esta expresión del apóstol Pablo de esta manera: Él ha dicho, el Señor ha dicho. Dice, esto nos deja ver que las palabras para Pablo son las mismas para nosotros por la manera en que lo expresa. Pablo no va a decir: esta palabra que me dio el Señor es solo para mí, es también para ustedes. Por eso lo escribe en ese tiempo, en esa forma, en el griego. Y dice: mi gracia es suficiente para ti. Una traducción, hermanos, que ayuda mucho sería esta: mi gracia es suficiente para ti. Eso se acerca más a como está escrito en griego. ¿Sabe por qué? Porque pone bien en claro cómo es la gracia. Empieza en mí, el Señor, y acaba en ti, en nosotros. Mi gracia es suficiente para ti. Déjame le digo algo, hermano. ¿Tiene usted una enfermedad, un problema, una angustia, una necesidad? La respuesta de Jesús es la misma para todos nosotros. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas.
No necesitas más que mi gracia. ¿No dice la Escritura que en Él estamos completos? Que en Él estamos completos. Pablo le decía: Señor, quítame esto. Y el Señor le decía: no te lo voy a quitar, pero te basta mi gracia. ¿Cómo se lo puedo decir, hermanos? El Señor le decía a Pablo: Pablo, eso no te lo voy a conceder, pero te amo. Con eso tienes todo lo que necesitas. Oiga, hay cosas que Dios no nos va a contestar afirmativamente, pero nos va a decir: pero como quiera que sea, te amo. Y con eso es suficiente para mi vida. Qué texto tan hermoso. ¿Cómo empieza a tomar esa dinámica? ¿Sabe? Hay cosas que Dios no te va a conceder, pero lo tienes a Él. Con eso te basta. Hay cosas que Dios no nos va a quitar nunca, aunque se las pidas, pero te ama. Te basta la gracia de Dios. Oiga, no se oye tan bonito el texto, porque a mí me gustaría que dijera: todo lo que le pidas te lo va a dar. Bueno, lo que dice la Biblia es que Dios siempre va a responder. A veces va a responder sí, a veces va a responder no, a veces va a responder espera, pero siempre va a responder. ¿Y qué cuando te diga no? Porque a Pablo le dijo no. Le dijo: Señor, 3 veces te he pedido que me quites esto. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, pero te amo. Y mi amor es suficiente para ti. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor le dice a Pablo: pero cobijo toda tu vida, Pablo. Y aún con eso, yo voy a estar contigo y te voy a mostrar mi amor. Mi gracia es suficiente para ti. Cuando pensamos en el Dios de gracia, hermanos, tenemos que pensar en estas circunstancias que a veces vivimos, que no nos gusta vivir, pero que tenemos que enfrentar. Hay cosas que no nos gusta ver, pero las tenemos que ver y las tenemos que enfrentar. Y dice: con todo, yo te amo. Cuando usted está con su familiar ahí internado en el hospital, que a veces no hay respuestas positivas, puede escuchar la voz de Dios que le dice: mi gracia te basta. Oiga, todos los que hemos perdido un ser amado, le hemos pedido a Dios que no se lo lleve, ¿o no? Y cuando se lo lleva, miren las palabras de Jesús: mi gracia es suficiente para ti. No necesitas esa persona para vivir. Lo que necesitas es mi amor para seguir adelante. El texto, hermanos, habla de que la fortaleza en nuestra vida es la gracia del Señor, es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda. Nada de lo que tenemos es indispensable más que su gracia en nosotros. Bástate mi gracia. Y luego viene la otra expresión, hermanos: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí habla del poder restaurador de la gracia. Miren lo que dice el texto: dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, el apóstol Pablo va a dejar esta expresión, hermanos, que viene de Dios y que nos deja a nosotros aliento. Y nos deja a nosotros aliento para vivir. Porque mire lo que está diciendo: entre más débil eres, más se nota quién es el que obra en ti. Por eso dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque vamos a las cosas que sí podemos hacer nosotros solitos, ¿para qué queremos a Dios? Y entonces podemos decir: nosotros lo hicimos. Pero hay cosas que nos superan a nosotros, que muestran nuestra debilidad. Y entonces la gente dice: eso lo hizo el Señor, porque ellos no podrían haberlo hecho jamás.
cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros. Mire, las iglesias tenemos una tendencia a hacer nuestros presupuestos sobre la base de lo que ingresa. Y entonces decimos, ingresan 10 pesos, gastamos 10 pesos. Esas son buenas finanzas. ¿O no, mi hermano? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero ¿dónde está la fe? Porque nos estamos tirando a lo seguro. Esto estoy hablando de la iglesia, no de su casa, hermano. No vaya a aplicar esto hoy en la tarde. No, estoy hablando de la iglesia. ¿Y dónde está la fe? Para alcanzar aquellas cosas que para nosotros son imposibles, pero que Dios puede conceder y puede dar, y la gente puede decir, ahí está Dios, porque ellos no eran capaces de hacer eso solos. El poder de Dios se ve más claro cuando aceptamos nuestra debilidad. Mientras que nos sentimos seguros y estamos en el terreno de lo que podemos hacer, el poder de Dios está ahí, pero no se nota mucho. Pero cuando damos pasos de fe, entonces el poder de Dios se ve con claridad. Estaba yo empezando a pastorear, hermanos, porque yo empecé a pastorear muy joven y muy guapo. La verdad es que ahora ya nomás me quedo muy guapo, ya no de joven, ya lo perdí desde ese tiempo. Pero se nos ocurrió, estando ahí en la Ciudad de México, les dije, hermanos, vamos a hacer un día de campo. Vamos a ir a tal lugar y vamos a rentar camiones. El costo de ir ahí pues es tanto, pero si usted trae un invitado que no conozca de Cristo, ese lo paga la iglesia. Es decir, los de su familia pues usted los paga, pero si trae un invitado que no conoce de Cristo, se lo paga la iglesia. Hermano, no me hubiera dicho eso jamás, porque a la gorra ni quien le corra, ¿no? Entonces, de pronto, habíamos rentado 2 camiones y dijimos, ¿es suficiente? Y los hermanos dijeron, ve y vas a ir de gratis. No, hubo gente que llegó hasta con 10. ¿Y ahora dónde nos subimos? Así es que tuvimos que rentar esa mañana 4 camiones más para poder ir allá. Y cuando le dije a la tesorera, ¿sabe qué? Hable y traiga 4 camiones más, me dijo, ¿y con qué los vamos a pagar? Eso es un detalle, ¿no? Le dije, no sé, pero la gente no cabe y pues prometimos y tenemos que cumplir. En eso estábamos ella y yo, cuando llega un hermano y me dice, pastor, discúlpame, no pude venir el domingo, dice, porque hice un negocio y me fue muy bien y traigo el diezmo de lo que el Señor me dio, se los doy. No, lo de la hermana a mí se fue y nos quedamos los dos con ofrendas así. 4 camiones estaban aquí en mi mano, hermanos. El Señor proveyó así, nos lo dio de momento. El hermano ni al paseo fue, porque supo que íbamos a ir, fue y me dejó el diezmo, pero no fue ni al paseo. Se da cuenta cómo en nuestra debilidad el poder de Dios se agranda, porque se ve claramente a Él obrar. ¿Por qué nos gusta tanto la historia de David y de Goliat? Porque se ve la debilidad de David. Porque Goliat era un grandulón, además bocón, ¿no? Le encantaba intimidar y que lo vieran y gritaba y tenía el pueblo allá escondido. Y David no era más que un humilde cuidador de ovejitas, iba a decir pastor, pero luego dicen, ese chacó de sol, era un cuidador de ovejas. No, y estaba ahí muy tranquilito y lo manda a su papá a ver a sus hermanos. Ese era todo lo que él iba a hacer. Y cuando llega allá, él es el que se enfrenta al gigante. ¿Por qué? Porque era muy valiente. Porque vio la necesidad y confió en que Dios podía hacerlo, hermanos. Y en su debilidad podemos ver el poder de Dios. Le voy a hacer una pregunta. Si ahorita mismo, saliendo del templo, se le apareciera uno de los que le decimos cholos y lo quisiera asaltar, ¿a usted se le ocurriría agarrar una pedrada y tirársela? Ni a nosotros se nos ocurre, hermano, y eso que no es el gigantón. Pero la debilidad de David hace que el poder de Dios se vea. La de Dios ha sido bien bueno conmigo. Yo siempre digo, hermanos, que Dios ha sido bien bueno conmigo. En otras iglesias que he pastoreado, cuando el número de gente alcanzó un número bastante alto, fue un hermano y me dijo 2 o 3 cosas. Y le dije, qué grande es Dios, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué dice eso? Le digo, porque mire todas las críticas que usted hace de mí.
y cómo Dios ha bendecido a la iglesia. Todo lo que usted dice es cierto, pero es que no soy yo el que trabaja aquí. Es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Hermano, la gracia nos fortalece para avanzar y nos deja ver claro una cosa, que no es usted, es el poder de Dios obrando en usted lo que va a hacer cosas grandes y maravillosas. Es lo que nos sostiene a nosotros, la gracia de Dios. Y le dijo el Señor a Pablo: mi gracia es lo que necesitas, porque entonces la gente se va a dar cuenta que no es Pablo, que es Dios. Hermanos, si cada uno de nosotros hiciéramos eso, este mundo caería de rodillas ante el Señor. Ponga su nombre en el ejercicio que le digo. Entonces la gente vería que no es. A las 3 todos dicen su nombre. 1, 2, 3. Gracias por los de aquí que sí lo dijeron, los de este lado no dijeron nada. A ver, a las 3 la gente se va a dar cuenta que no es 1, 2, 3 eso, sino el poder de Dios obrando en usted. Ahí en su trabajo, la gente no quiere ver lo que usted puede hacer, quiere conocer lo que Dios es capaz de hacer. En esta colonia, la gente no quiere ver lo que nosotros somos capaces de hacer, quiere ver lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, hermanos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es nuestra fortaleza, eso es lo que dice el texto, es nuestra fortaleza. En tercer lugar, el texto habla de nuestra actitud. El texto habla de nuestra actitud y dice: eso nos provee un gozo permanente. Alguien que me lea por favor el versículo 10. Por lo cual, ahora Cristo mi gozo de necesidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Mire lo que dice ahí, que nuestra actitud entonces debe ser de un gozo permanente. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora Pablo va a ir un poquito más allá y va a decir: no solamente acepto mis debilidades, además me gozo en ellas. Porque la gente, cuando reconoce mis debilidades, puede reconocer la obra de Dios en mi vida. Porque la gente puede decir: pero si tú ni sabes nada. Y entonces tú puedes gozarte en eso y decir: gracias a Dios, porque es Dios el que está obrando en mí. Fíjense lo que dice Pablo: por eso ahora me gozo en mis debilidades. Nosotros estamos acostumbrados a gozarnos en nuestras fortalezas, porque eso me da seguridad, porque eso me hace sentir bien. ¿Le han hecho algún examen últimamente, hermanos? Porque los exámenes son los únicos que nos permiten presumir. No, porque un examen se compara uno con el resto. Y aunque sean de sangre, pero pensando: pero no, salí bien de colesterol. No, ¿qué más puedo presumir de esta edad y qué otro examen me van a hacer? No, de colesterol salí yo re bien, gracias a Dios. Nos gusta presumir los logros. Pablo dice: yo me gozo en mis debilidades, porque eso deja que la gente vea lo grande y lo maravilloso que es Dios. Sí, gracias por los que dijeron amén. Fíjese, le voy a decir algo. ¿Cómo se imagina usted a Pablo? Físicamente, ¿cómo se lo imagina? Porque la evidencia es que era chaparrito, no era alto, porque a veces pensamos en Pablo y lo vemos, quizá Pedro tenía mucho más físico, porque Pedro sí hacía un ejercicio físico, pero Pablo, algunos, la descripción que hacen de física es que era chaparrito, más o menos gordito, no, si no gordito, pero sí rellenón, vamos a decir, poco cabello, cegatón, porque él mismo lo dice, cegatón. No era así como que usted diga el prototipo físico. Algunos de nosotros hasta respiramos, ¿no? Vamos a decir: Pablo era así, pues ya la llevamos los demás. No era eso. Y Pablo decía: y qué bueno que vean todo eso,
porque yo me puedo gozar en mis debilidades, porque ellos pueden ver más claramente a Dios. Dice, por eso ahora me gozo en mis debilidades. ¿Sabe, hermano? Si usted se reconoce que le faltan muchas cosas, que ni sabe todo, ni puede todo, ni tiene todo, gracias a Dios. Eso debe causar en nosotros un gozo permanente, porque el poder de Dios se puede ver más claramente a los demás. Porque cuando alcanzas las cosas y te dicen, ¿cómo lo hiciste? Fue el Señor, ni fui yo. Oye, pero ¿cómo le haces para cambiar de carro tan frecuentemente, cada 10 años? ¿Cómo le haces para cambiar tan frecuentemente? Además, como están los carros cada 10 años, es un buen ritmo, hermano, la verdad. ¿Cómo le haces? Es Dios. ¿Y cómo le hiciste para acabar esa carrera si estaba bien difícil? Pues es Dios. Yo no podía, pero su poder se perfecciona en mi debilidad, y eso me trae gozo. Y eso me trae gozo. ¿Y cómo le hiciste para? Y ahí podría poner usted todo lo que quiera. No fui yo, fue el Señor. Porque ese poder de Él se perfecciona en lo que yo no tengo. Y eso me trae gozo. Y eso me trae gozo. Así es que, hermano, sonría. Porque si usted dice, no, me faltan muchas cosas, pues qué bendición. Porque eso Dios lo hace para nosotros. Tuve un compañero ahí en el seminario, se apellida Pacheco, José Pacheco, que salió muy bueno para los idiomas, pero bueno. Quería yo leer un texto en el hebreo y me estaba llevando mucho tiempo, y entonces se lo llevé y le dije, échame la mano y tradúceme esta porción. Y me dijo, sí, pero tengo mucha tarea, te la doy mañana. Le dije, está bien. Si yo la trataba de hacer, me llevaba una semana, él me la va a dar mañana, pues como quiera gano. Entonces se lo dejé. Pasó como una hora y fue y tocó a mi casa y me dijo, ¿qué es eso? Dice, lo que me pediste ya lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? Pues me senté rápido, no tenía que hacer, ya rápido. Hombre, pues gracias, qué detalle. No, y a veces pienso, ¿por qué yo no tengo esas habilidades que tiene José Pacheco? Para que el poder de Dios se vea bien claro en mí. No lo tengo todo, no lo puedo todo, pero el poder de Dios me sostiene y me ayuda. Eso es lo que cada uno de nosotros debería de decir, y por eso me gozo. Y entre más ven mis defectos y mis carencias, más me gozo, porque más claramente se ve el poder de Dios en mí. Pablo decía, ese es el motivo de gozo. Por eso podemos tener un gozo permanente, hermanos. Y el texto acaba diciendo que tenemos una debilidad fortalecedora. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y mire quién lo está diciendo, ¿no? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconozco que yo no puedo, el poder de Dios de pronto me reviste y soy fuerte. Cuando yo reconozco que ya no puedo, la fortaleza que solo Dios puede dar viene a mí. Y entonces cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. ¿No le llena de esperanza el texto, hermano? Si yo estuviera sentado allá, hubiera dicho amén. Si yo hubiera estado sentado allá, ¿sabe por qué? Porque entonces puedo decir, pensando en esto, porque cuando yo reconozco que con esta enfermedad yo no puedo, entonces Él viene a mí y me hace fuerte. Con esta causa, con este problema, con esto, yo no puedo, pero entonces Él viene y me fortalece. Oiga, qué maravilla, qué maravilla. No sé si usted se acuerda, pero a veces cuando jugaba con su papá hacía la fuerza y usted hacía como que era el que hacía las cosas, ¿verdad? Recuerdo alguna vez cuando me puse a batear, pues mi papá agarraba el bat junto conmigo, ¿verdad? Y entonces él abanicaba y ¡pum! Salía la pelota por allá. Y yo, uno chiquito, decía, qué fuerte le pegué. No, decía, qué bárbaro, me volé la barda. Ahora es literalmente del béisbol. Y no era yo, era la fuerza de Él que me ayudaba. Pablo está diciendo esto.
Cuando reconozco mi debilidad, entonces viene papá, se pone contigo y su fuerza es la que se ve. Y entonces haces cosas que todos pensaban que no ibas a poder. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú. Es Él el que trabaja en nosotros. Hermanos, gracias a Dios que somos débiles, que tenemos carencias y necesidades, porque eso nos permite experimentar la fortaleza de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y quiero que piense en aquellas cosas que le hacen sentir débil. Quiero que piense en aquellas cosas que usted no puede superar. O aquel problema que le ha estado atormentando y cansando. O en aquel pecado del que no puede despojarse. ¿Por qué no escucha la voz de Jesús diciéndole: mi gracia es suficiente para ti? Yo sé que estás viviendo cosas difíciles, pero quiero que sepas algo. Te amo. Y eso es todo lo que necesitas para enfrentar esta situación, esta enfermedad o este problema. Basta tu gracia. Pero sabes, tenemos que llegar juntos al punto de decirle: yo no puedo, Señor, para que entonces su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Padre, cruzados, debemos disfrutando esta porción de tu palabra. De veras, Señor, gozando al meditar en esta pequeña porción de la Escritura, pero al tiempo reconociendo también, Señor, hay cosas en nosotros en las que reconocemos que no podemos, que somos insuficientes e incapaces para resolverlo. Y queremos pedirte que tu palabra se cumpla en nosotros, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, que tu gracia sea todo en nuestras vidas, que de ella dependamos y en ella confiemos. Padre, aquí estamos. Algunos, como tu siervo Pablo, habiéndote pedido que quites de nosotros algunas cosas, o que nos conceda ciertas cosas, Señor, y dándonos cuenta que tu respuesta ha sido no, pero también, Señor, que nos has dicho: bástate mi gracia. Señor, queremos reconocer delante de ti nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Señor, si alguien habías preparado su corazón para que esta mañana tu palabra que podamos ser sensibles a su voz. Mantenga sus ojos cerrados y su rostro inclinado. Si usted ha estado luchando con algo desde ese tiempo, y hoy quiero decirle: Señor, yo no puedo. Quiero depender solo de tu gracia y ser fortalecido por tu gracia. Póngase en ti, quiero orar por usted. Aquellos que queremos decirle al Señor: ya no voy a pelear más. Quiero depender de ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, aquí estamos, porque reconocemos, Señor, que tu gracia nos es suficiente a nosotros, que hemos enfrentado, Señor, problemas, dificultades, pecados, necesidades, enfermedades, pero queremos depender de tu amor y de tu gracia solamente. Queremos, Señor, que tu palabra sea realidad en nosotros, decir que en ti estamos completos. Aquí estamos, Señor, conoce nuestras luchas, conoce nuestras enfermedades, conoce nuestras necesidades. Tómanos tú. Señor, permítenos ese gozo que solo tú puedes dar, esa convicción de que tu gracia, Señor, es todo lo que necesitamos. Padre, permite, Señor, que nuestra debilidad, tu poder, se vea confiado. Nos ponemos todos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que es muy bella y eficaz. Gracias, Señor, porque amas a nuestros corazones. Nos das el gozo de reunirnos y llevar esta ofrenda de alabanza y de adoración. Gracias, Padre. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a este tu pueblo, que nos lleves con bien de regreso a nuestras casas, que nos guardes en el camino y que, Señor, esta semana podamos ser bendición a aquellos que están en tinieblas, podamos ser bendición a aquellos que no te conocen. Padre, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Úsanos, Señor, para el avance de tu reino. Úsanos, Señor, para que otros te conozcan y se postren. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy en nosotros, y gracias por lo que harás en nuestras vidas. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, y a ti te damos